nosotros no solo nos edifica en el orden espiritual, sino también que nos da una conducta moral para desempeñar lo que Dios, los propósitos eternos de Dios para nuestra vida. El tema está que muchas veces nosotros en nuestra vida natural se mimetizan en nosotros muchas cosas que por ahí no agradan a Dios y de repente hacemos cosas que no corresponden o cosas que no son de la voluntad de Dios. Y en nosotros se empieza a apagar la lámpara. La vida de los hijos de Dios es una vida espiritual. Nunca olvide ese concepto, hermano. Somos la naturaleza original. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto de Edén fue, como dice Primera de las Tesalonicenses 5:23, y Dios os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor. Ese es el estado original. Y ese estado original encuentra una lucha permanente. No alcanza con que usted acepte a Jesús, sino que estando dentro de esta carne, hasta que nos vayamos a su presencia, estamos expuestos al mundo que nos rodea. Con todas sus cosas, con todo lo que eso implica, aún con nuestra propia naturaleza. Amén. Hoy escuchaba hablar un siervo y él decía que la peor lucha que él encontró es él mismo. Él mismo. Pablo le recomendaba a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y después le dice de la doctrina. Pero hermano, esta es una realidad. Y no nos debe dar vergüenza decir esto. Y como yo tengo el deber de cuidarme a mí mismo, también usted, como hijo de Dios, tiene el deber de cuidarse a sí mismo. Cuidar su vida, su intimidad, su comunión con Dios, como decía el hermano Alejandro claramente con la palabra. Porque si perdemos la relación, entonces de a poquito, sin darnos cuenta, nos podemos deslizar. Por eso cuando le escribe a los Hebreos ahí en el capítulo 2 dice, es necesario que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esto es tremendo. ¿Sabe qué? En esta semana falleció una mujer que tenía mi edad, un poco menos. Yo recuerdo cuando ella era chiquita, la mamá iba a la iglesia. Toda la familia, los tíos, primos, muchos sirven al Señor en el campo misionero. Pero esta jovencita desde muy chica se apartó de Dios. Y empezó a incursionar en el mundo de la psicología, de la parapsicología, el espiritismo y un montón de cosas. Y eso la fue alejando de Dios, a tal punto que no creía más en Dios. Se murió sin fe y sin esperanza. A pesar de que hubo seres queridos que le hablaban del Señor, ella negaba abiertamente a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que en ella se apague esa lámpara? Le dio la espalda a Dios y hizo oído a todo lo que el mundo le fue secundando. Sabe que hasta hacía trabajos en contra de su propia familia. Que Dios nos guarde. Yo recuerdo, yo tenía 11 años y ella llevaba una pandereta a la escuela y cantaba corito porque recién iba a la iglesia, ¿no? Y estaba entusiasmada como criatura. Pero realmente quizás nunca se arrepintió de su corazón cuando fue más grande. Y es como que ella dio la espalda a Dios y Dios no nos forza voluntades. ¿Sabe que Dios dice que Él está a la puerta y llama? Si alguno oye la voz, Él no es un atrevido. Pero tenemos un enemigo que se llama el diablo y Satanás, que nunca te va a pedir permiso. Ese, si no te entra por la puerta, te va a entrar por la ventana y te va a destruir. Y no te va a avisar. Que Dios nos guarde, mis hermanos.
Quiero compartir con ustedes en Segunda de Pedro. Para que Dios nos guarde, hermanos, de todas estas cosas, nosotros debemos velar. Y velar significa estar alerta. Y no solo debemos basarnos en lo que nosotros conocemos, sino que debemos acompañar con una vía piadosa para que Dios nos guarde de todo mal. Porque inconscientemente uno puede quedar afectado. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice así, del verso 1 al 9, amado, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes nos ha sido dicha por todos los santos profetas y de los mandamientos del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Aleluya. Sabemos que Pedro estaba pasando una situación difícil. La iglesia estaba pasando una situación difícil, de persecución. Y quizás hoy nosotros tenemos libertad de culto, pero las presiones son de otro tipo, que hacen que se apague muchas veces el fervor, el fuego que Dios hizo depositar por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Nosotros no nos debemos permitir ese privilegio, hermano, sino al contrario, que cada día nosotros pueda haber el deseo de una búsqueda permanente y de una comunión genuina y pura con nuestro Señor. Acá vemos también al apóstol Pedro en una necesidad de escribir estas cosas. Y se refiere a la iglesia de una manera muy particular, reconociendo de repente los ministerios que Dios había establecido ya en su iglesia, una iglesia que se estaba gestando y que se estaba formando en medio de la persecución. Y sabe que, hermano, muchas veces ahí es donde se prueban los verdaderos hijos de Dios, en medio del fuego, de la tribulación, porque ahí aflora lo que hay en nuestros corazones. ¿Sabe que mientras está todo pasivo, a veces uno no puede identificar qué clase de hermano tiene a su lado? Y de repente uno puede medir cuando surge alguna dificultad en el medio del diálogo, porque aflora lo que hay en su corazón. Entonces, a veces, como decía hoy los hermanos que compartían la palabra, hasta la apariencia engaña. ¿No será mejor que a veces Dios mande alguna prueba para probarnos nuestra fe, por empezar, nuestra relación con Dios, para probar cómo estamos
guardando su palabra, sus preceptos, si realmente eso habita acá en el corazón. Porque puede estar aquí, pero no acá. Y la palabra de Dios tiene que morar acá, dice su palabra. Mora en abundancia en nuestros corazones, amén. Y Dios quiere eso, hermano. Y acá Pedro tenía este peso de poder decirle a los hermanos, a su pueblo, a su gente. Y sabe que en medio de ellos surgían estas cosas. Se levantaban hombres judíos, practicantes, pero que de repente fabulaban otras cosas, o que trataban de desmentir lo que el Señor había prometido por medio de su palabra. Y él se separa con autoridad y refuta a estos burladores en el verso 3 y 4 que nosotros hemos leído, que dicen que iban a venir burladores, que iban a tratar de aplacar la esperanza de los hijos de Dios. Y sabe que los tiempos han pasado. Él recién comenzaba. Estábamos hablando del año 70 después de Cristo aquí, por ahí más o menos, cuando él escribe esto. Pero los tiempos pasaron, los siglos han pasado. Y muchos han hasta mal interpretado y han puesto fecha de la venida del Hijo de Dios. Y han fracasado. La Biblia dice que ni el Hijo del Hombre sabe la hora ni el día en que nuestro Señor vendrá. Pero eso a mí no me debe debilitar, hermano. Al contrario, yo me debo preparar día a día, porque el Señor puede venir hoy mismo. En esta semana perdimos a un gran profeta que tenía la institución nuestra. Muchos lo conocen, Facundo Pose. Él murió electrocutado cuando estaba orando en su pieza. Se había internado para orar y después cuando no salía lo fueron a buscar y se había muerto. Se fue con el Señor. Dios quiso que así sea. Pero qué bueno que nos haya preparado o buscando de su presencia y no nos halle lejos, ociosos, apartados de la comunión y de la intimidad con Él. Por eso acá Pedro de repente se para y usa esta palabra, postreros días. Es el tiempo intermedio entre lo primero y la segunda venida de Cristo. Y de repente es el tiempo que a nosotros nos tocó vivir. Los primeros tiempos han pasado y viene la segunda venida del Señor, que nadie sabe ni el día ni la hora, pero la palabra me da algunas deducciones de que muchos en esos tiempos apostatarán de la fe. ¿Qué significa esto, hermano? Que de repente el enemigo va a ganar sus corazones para que ustedes dejen de creer. Pero hermano, hoy estoy aquí para decirles que la fe en ustedes nunca se debe apagar, que eso es la garantía de su salvación. No permita que el enemigo le gane terreno en ninguna área de su vida, sino que usted pueda cada día decirle, Señor, te necesito, hacerle parte de tus propósitos, de tu proyecto, y que Él sea parte tuyo en tu interior, para que Él sea tu guía. No tomes decisión sin consultar con tu Padre Celestial. Él está siempre dispuesto para ayudarte, para orientarte y para darte la paz interior sobre los pasos que vos vas a dar. Pero cuando no hay paz en tu interior o te sentís inseguro, es porque no lo hiciste en tu interior esa parte que Cristo se merece. Hacelo parte de tu vida y vas a ver que no solamente va a haber paz en tu interior, sino tranquilidad de saber que estás en la voluntad de Él. Acá nosotros encontramos estos hermanos que de repente por ahí surgieron algunos. Estos burladores no eran personas que venían de afuera, sino que de entre en medio surgieron, porque en ellos se apagó la fe. Surgieron cosas. Y el enemigo aprovechó eso y trastornó sus mentes para que perturben al pueblo de Dios. Y de repente entra, y aún hoy entra la palabra. En los postreros tiempos vendrán
hombres burladores en los postreros días, ¿no? Debemos cumplir con la tarea que Él nos ha encomendado y creer que Él volverá tal como lo prometió. A mí no me debe dejar permanecer estancado el hecho de que Él no vino o de que Él me tiene prometido de que va a venir. Al contrario, yo debo trabajar más que nunca. Yo debo hacer una agenda de proyecto y de trabajo como si el Señor vendría más adelante, pero yo lo tengo que estar esperando como que Él viene esta noche. Amén. Esa alerta debe estar en nosotros, hermanos. El día es del Señor. Así como se fue Facundo Pose, ¿quién tiene la garantía de vida sobre esta tierra? Nadie. Solamente es el Señor el que tiene nuestra garantía de vida. Y si Él nos tiene, por algo nos tiene. Él tiene propósito para nuestra vida. Lo importante es que nosotros nos alineemos a lo que Él nos dio. Y el 3:7 habla sobre la época de Noé. Dice que la tierra fue destruida con agua. Ustedes recuerdan la historia. Dice que Noé habló por más de 120 años. Salió y predicó. Y todos se burlaban de él. ¿Y sabe qué? Hoy tenemos un mundo que también se burla. O menosprecia o menoscaba la palabra del Señor. Un mundo muy humanista que se cree y se basa en sus propios criterios y argumentos humanos. Entonces desplaza lo que Dios pide por medio de su palabra. No lo entienden. Hermanos, si en esas personas no existe un arrepentimiento genuino, nunca le va a resplandecer la luz de la palabra, de modo que en ello produzca la manifestación necesaria. Por eso es importante, hermanos, que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Sencilla tal como ella es. No hace falta complicarla la palabra, sino predicar del plan de Cristo y de salvación, como dijo nuestro hermano Alejandro Mora, con la sencillez y con la vida que pueda acompañar de modo de testimonio para con aquellos que nos escuchan. Y en esa época, Noé no se cansó de caminar la tierra. Anduvo por todos lados, pero no le creyeron. Y sabe que en los últimos tiempos pasa lo mismo. Cuesta que la gente crea. La gente está muy descreída por muchos motivos. Podríamos dar 1000 motivos. Pero hay algo que nosotros tenemos que nos hace la diferencia. ¿Y sabe qué es, mi hermano? Que el Señor en ti y en mí puso el Espíritu Santo. Y la que quebranta los corazones es el Espíritu de Dios. Cuando la palabra que vos soltás va acompañada del Espíritu de Dios, produce algo en la persona que escucha. Me recuerdo siempre esa palabra que decía cuando estudiábamos la palabra de Dios, que la palabra de Dios no puede ser alterada, ¿no? Dice que no puede ser aceptada o rechazada, pero nunca alterada. La palabra de Dios permanece para siempre, no ha perdido vigencia. Dice la Biblia que todo pasará, pero su palabra no pasará. ¡Qué tremendo! Entonces, si esa palabra va acompañada de una vida llena del Espíritu de Dios, de la gracia que Dios da y de la autoridad que Dios da, pero tenete por seguro que cuando largues la palabra, Dios va a producir algo en aquel que te está escuchando. En los tiempos de Noé, quizás el Espíritu Santo no estaba de una manera presente como hoy está en medio nuestro cuando nosotros vivimos en plena comunión con Él. Hoy corremos con esa ventaja. Y si bien el mundo puede llenar de muchas cuestiones lógicas y razonamientos humanos a este mundo que perece, nosotros tenemos al Espíritu Santo, que nos da la guía, nos da la verdad, la convicción, para que al hablar en la persona que escuche no le genere duda. Y de repente Noé, en este tiempo, nosotros encontramos que la tierra fue juzgada por agua. Dios castigó la incredulidad de los impíos con agua. El mundo fue destruido. Y solamente halló gracia
la familia de Noé. Dios preservó esa familia, porque Dios estaba dispuesto a destruir la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque la maldad se había multiplicado. Y quiero decirle, y como suelo decir, mis hermanos, es algo que también a mí me carga ver cuántas leyes hoy nuestro gobierno está vetando en contra de los principios que Dios estableció por su palabra. ¿Usted ora por el gobierno? Amén. ¿Sabe qué es duro lo que le voy a decir? Nosotros tenemos lo que nos merecemos. ¿Sí? Y sabe, hermano, me preocupa los gobernantes. Debemos orar más. Debemos orar más. Porque como dijo la hermana Margarita, acá hay un mundo espiritual que nosotros debemos derrotar por medio de la oración, de la consagración, de una vía piadosa. Amén. Hermanos, ustedes todos están invitados a este compromiso. Acá no solo es la vida del pastor, sino de la congregación, de la iglesia toda. Amén. Acá no existe la denominación, donde todos podemos estar comprometidos con un mismo propósito. A mí me preocupa, hermano. Cada vez son más las leyes que salen en favor de los matrimonios igualitarios. Creo que la ley de la despenalización del aborto no se va a tratar este año, pero estaba para tratarse. La despenalización de las drogas y cuántas cosas que de repente antes eran ajenos. Hoy se tratan como un tema común. Y lo que más me preocupa es que los ministros que nos gobiernan han jurado sobre los santos evangelios. Pero con sus votos, con el vetar estas nuevas leyes, lo único que hacen es contradecir sobre lo que han jurado. Que Dios nos guarde, hermano. ¿Sabe por qué? Porque eso me demuestra que estamos en los últimos tiempos. Y Dios no va a destruir la tierra con agua como la destruyó en el tiempo de Noé. Pero qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un remanente guardado para su gloria. Somos todos nosotros. Usted no está afuera si usted aceptó a Jesús como su Salvador. Si usted puede vivir la vida de Cristo en su interior, usted tiene garantizado una vida eterna gloriosa con Cristo. Amén. Entonces no va a pasar de repente, como dice Noé, nosotros podemos encontrar en Apocalipsis 19:20 palabras que hablan sobre esto, ¿no? Sobre la destrucción que Dios hizo con agua, ¿no? Y en el 20:10 y 15 de Apocalipsis también nos habla. También en el 3:8 encontramos: mas, oh amado, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esos son los tiempos de Dios. Y de repente muchas veces nosotros queremos sujetar a Dios a los tiempos nuestros. Y ahí chocamos. Porque Dios es eterno. Él no está sujeto ni a tiempos, ni a edades, ni a espacio, ni a nada. Nosotros vivimos pendientes de estas cosas. Del mundo que nos rige y nos toca vivir. ¿Y sabe qué? Qué importante que nosotros podamos comprender como el rey David podía comprender. Él podía entender que él era pasajero. Él podía entenderlo muy claramente. ¿Pero sabe por qué? Porque él conocía a Dios. ¿Sabe que las personas que conocen a Dios pueden comprender cuán frágil son? Pueden comprender cuán pasajeros somos. Muchas veces nosotros nos limitamos y nos encerramos en esta vida y nos olvidamos de conocer bien a Dios para poder entender que esta vida es pasajera, para poder aprovecharla mientras nos dé la salud para servirle a Él. Amén. Me puse triste la vez pasada, fui a un anexo y una hermana mayor me pidió que le lleve hasta la casa, 3 cuadras, pero ella casi no puede caminar, yo gustosamente le llevé. Y cuando subió al auto me dijo: ¿cuánto me cuesta venir a la casa del Señor? Y me vino un pasaje a mí en la cabeza que le dije: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y le digas: no tengo en ellos contentamiento. Pero yo le dije por decir, por lo que dice la palabra ahí. Por eso, hermana, yo le debo servir al Señor, le dije, porque yo soy joven todavía. Y me dice: yo fui muy ingrata con Dios cuando fui joven.
Yo dije, ¿para qué hablé? ¿Vio? Ahora ella no se quiere perder un culto, pero le cuesta tanto estar en la casa de Dios. Por eso, jóvenes, busquen al Señor mientras la salud le dé. Busquen de todo su corazón. Perdón, hermano, que me fui un poco de tema, pero esta es una realidad, ¿eh? Dice, Dios habrá parecido lento para con los hermanos de la iglesia primitiva, pues Dios no está sujeto ni a tiempo ni a edades. Quiero leer con ustedes el Salmo 94. 94. Dice así, muy conocida esta palabra, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Esto lo dijo el rey David. Eso es para el Señor. O sea, que de repente nosotros en nuestro calendario estamos viviendo el segundo día. Amén. Es poco pareciera, pero para el Señor es así. Dios es eterno y nosotros humanos, sujetos a un cuerpo mortal a raíz del pecado. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él sí en nosotros produjo una esperanza. El Señor está esperando más pecadores que se arrepientan por medio del Evangelio que nosotros le hablemos. ¿Me entiende, hermano? Por eso es que el Señor retarda su promesa, que según algunos nos dice lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, para que ninguno se pierda. Pero está en nosotros. ¿Sabe, hermanos? Que si sos un hijo de Dios y estás ocioso y no tenés la facultad ni la autoridad para hablar de Jesús, empezás a preocuparte. Porque algún día en el tribunal de Cristo Él te lo va a demandar. Que el Señor no nos ayude, mis hermanos, amén. Porque esto es una realidad, es así. El Señor quiere que nosotros anunciemos, que hablemos de su palabra, que cada oportunidad que tengamos lo hagamos. Que no seamos desubicados, pero sí, cuando tengamos la oportunidad, que lo hagamos en el nombre de Jesús, con autoridad. Por eso es importante también que usted tenga comunión con Dios cada mañana. Señor, si te sirvo, si soy una herramienta útil para ti, Señor, donde yo abra mi boca, que pueda edificar. Que pueda edificar el oído de los que me oyen. Que ellos puedan ver en mí el reflejo de ti. Señor, ayúdame, te necesito. ¿Lo haces parte al Señor de estas cosas? El Señor quiere que lo hagas parte. ¿Sabe que Él se quiere presentar? La misericordia de Dios es tan grande. Por ahí muchos dicen, no, el Señor a mí no me va a tener ni en cuenta si le digo eso. Mentira del diablo. Habla con el Señor como si fuera que hablas con tu hermano o con tu mamá. Y decile estas cosas. Él quiere escuchar de ti. ¿Cuánto hace que no le decís que lo amás? Que lo necesitas. Él te quiere hacer parte de sus planes. ¿Y sabes qué? Sus planes no son pasajeros como los nuestros, sus planes son eternos. Pero para entrar en ese plan hay que tener esa condición. Amén. No debemos sentarnos a esperar la segunda venida de Cristo, sino vivir con la consigna de que el tiempo es corto y tenemos una tarea importante que cumplir. No podemos estar ociosos. Nosotros estamos sembrando para la eternidad. Amén. Yo dejo esta palabra, tómela en el nombre de Jesús. Nosotros debemos preparar agenda como si Él viniese de aquí a varios años, pero estar preparado como si Él viniese hoy por nosotros. Amén. Y el 3:9 de segunda de Pedro dice, la segunda venida de Cristo será sorpresiva. ¿Para quién? Para los que no creen. ¿Estamos preparados? Hermanos, si creemos, vamos a estar preparados y no va a ser sorpresiva, pero para los que nos creen,
La venida del Señor por su iglesia, el rapto va a ser sorpresivo. Y está en nosotros el hecho de prepararnos. Amén. Va a ser algo que trascienda, hermano. Pero para los que estamos limpios en lo moral y vigilantes en lo espiritual, no será así, pues esperamos por fe cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Nosotros esperamos por fe eso. Entonces, si usted espera eso por fe, usted está expectante de lo que Dios le tiene prometido. Y eso va a hacer que usted no esté ocioso, ni sin fruto. Amén. Fíjese en 2 de Pedro capítulo 1. Me viene este texto a la mente y lo quiero compartir. Dice, capítulo 1, vosotros también, el verso 5, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal al amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abunda, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Esto es para la iglesia. ¿Se da cuenta cómo uno puede estar en la iglesia creyendo que lo tiene todo y no lo tiene nada? Que Dios nos guarde, hermano. Y nosotros como iglesia experiencia tenemos, aún de hermanos ministros, que de repente Dios los llamó a su presencia y el Señor le dijo, vos no estás preparado para estar aquí. Qué tremendo, ¿no? Y sabe que muchas veces nosotros nos escudamos detrás de todas las cosas que hacemos. Pero la integridad moral está acá adentro, hermano. Donde nadie ve. Sí, mi Padre Celestial, que a Él no se le escapa nada. Él nos ve, Él nos examina, Él nos conoce. Aun como nosotros no nos conocemos, Él nos conoce. Amén. Por eso es importante tener esa condición, para que podamos estar limpios en lo moral, vigilantes en lo espiritual. Entonces esto no será así, pues si esperamos por la fe, cielo nuevo y tierra nueva, como dice Isaías 34:4. Y hay muchos pasajes que yo le podría dar para los que quisieran anotar, pero no leerlo, donde nos habla de cuál es la condición que nosotros como iglesia debemos tener. Apocalipsis 6:12 al 17 habla muy bien sobre esto. Y nosotros, hermanos, al tomar conciencia de que la tierra será envuelta, como dice acá su palabra, no en llamas, deberíamos poner nuestra confianza plenamente y permanente en lo eterno y no atarnos en lo terrenal ni en los tesoros que este mundo ofrece, aún en esos títulos que muchas veces uno locha como verdadero objetivo. Siempre y cuando eso no te desvíe tu ojo de Dios, marcha adelante, pero eso no debe ser tu prioridad. Nuestra prioridad debe ser el Señor. Amén. Porque en Él hay esperanza de eternidad. Esta vida pasa pronto, pero ¿qué es lo que queda? Queda lo que el Señor puso en ti y en mí, que se llama espíritu. ¿Y sabe lo que dice Eclesiastés 12:7? Y el polvo vuelva al polvo como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Quién puso espíritu? Dios. ¿Y a dónde vuelve? A Él. Eso le pertenece a Él. Y esto es lo maravilloso. Amén. Esto es lo maravilloso. Entonces, ¿usted emplea más tiempo en acumular bienes materiales o esforzarse para cultivar su carácter cristiano? Esta es la pregunta, ¿no? Nosotros nos debemos esforzar para ganar un carácter cristiano que agrade a Dios. Amén.
a Dios, no a la apariencia de los ojos de los demás, sino a Dios. Y eso tiene que ver con mi intimidad. Eso tiene que ver con tu intimidad. Por eso, hermanos, yo en esta noche les quería compartir esta palabra y decirles que el Señor te ama y me ama a mí. Y Él no va a mirar tu debilidad, pero sí quiere que tú le confieses con tu boca y le reconozca que lo necesitas. Porque si no lo reconoces, Él, reitero, Él no es como el enemigo de nuestras almas. Él es un caballero. Él te está esperando. Amén. Él no va a violentar tu voluntad ni tus deseos. Él siempre va a estar a la espera de tu propia decisión. Vamos a estar de pie para dar gracias a Dios. Damos gracias a Dios por esta palabra. Es una palabra que como iglesia en nosotros debe estar vigente. Sabe que estamos en tiempos peligrosos, donde el mundo asedia con todo tipo de engaño, de astucia, que emplea sutilmente para trabajar en los corazones. ¿Sabe de quién? De los hijos de Dios, porque al mundo ya lo tiene en su bolsillo. Amén. A la persona que se le dio la espalda a Dios, Él ya lo... Pero a nosotros Él nos va a tratar de trabajar sutilmente. No permitas que el enemigo de ningún modo gane terreno en tu vida espiritual. Recordá que tu vida espiritual costó la sangre de Cristo en la cruz. Amén. Y Él quiere hoy más que nunca que vos te devuelvas a Él y le digas: Señor, te necesito. Quiero sentir que soy un hijo tuyo. Quiero tener la convicción, esa fe necesaria que no me va a dejar estar ocioso ni sin fruto, sino que todo va a glorificar el nombre del Señor. Yo no conozco, hay muchos hermanos aquí, si hay alguien que está por primera vez y ha escuchado la palabra y la palabra ha trabajado en tu corazón y tú tienes el deseo de pertenecer a la familia de los hijos de Dios. Yo lo único que te puedo decir es que si vos aceptás al Señor en tu corazón, Él te va a dar garantía, no solo de esta vida, sino de la vida eterna. Amén. Él tiene preparado un cielo para que todos los que creen sean salvos y no se pierdan en este mundo que se destruye día a día. Yo creo en ese Dios. ¿Habrá alguien que quiera a Jesús en su corazón? No tiene más que levantar una mano y decir: yo quiero a ese Señor que no se avergonzó y abrió sus manos por mí en la cruz y fue clavado, derramó su sangre para que yo hoy tenga vida y vida en abundancia. ¿Habrá alguien? No tiene más que levantar una mano. Y si no, mientras oramos, los que tienen necesidad o lo que la palabra ha trabajado en su corazón, puede estar pasando. Vamos a estar haciendo una oración para que el Señor fortalezca tu vida espiritual. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, en esta hora estamos ante tu presencia y hemos compartido tu palabra, Señor. Entendemos por la palabra que vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos donde los hombres por naturaleza te han dado la espalda a ti. Vemos, Señor, que aún los gobernantes vetan leyes que van en contra de los principios que tú estableciste por medio de tu palabra. En esta hora, Padre del cielo, yo te pido que por tu amor y misericordia hoy extienda un manto de bendición sobre mis hermanos, los que han escuchado tu palabra y los que quieren poner por obra en su vida cotidiana, en el diario vivir, una vida de intimidad y de comunión contigo, de modo que les garantice una vida victoriosa en ti. Señor, en esta hora imparto bendición para la gloria de tu nombre sobre la vida de cada hermano